Hola a toda la querida comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Daniela Palma Páscuaro y soy enfermera en el Centro de Medicina Familiar en Medellín, Colombia. Por muchos años he servido en aquel lugar, siendo que he visto un sinfín de casos raros enfocados en la medicina, pero nunca nada como esto. Antes de dar inicio con el relato, les recomiendo que si están comiendo, dejen por un momento sus sagrados alimentos, o bien, adelanten a la siguiente historia, porque este relato les dejará una sensación vomitiva, estoy segura. Como ya mencioné, soy enfermera. Dentro de mis labores está apoyar al médico en turno mientras éste está trabajando con algún paciente. Algo que es normal en mi trabajo es el cambio de turnos laborales, debido a que trabajo en un hospital que funciona a las 24 horas. Es necesario que el personal esté siempre presente. En el año 2016, por cuestiones de calendario laboral, me tocó trabajar en el turno de noche. Era un fin de semana tranquilo, hasta que de repente la puerta de casos de emergencia se movió y entraron al hospital dos camilleros, empujando la cama de un hombre que iba en malas condiciones. Llamen al doctor Mauricio, es una emergencia. Algo así se escuchaba en los pasillos, y enseguida por los parlantes se hizo el llamado al médico. Me alisté y fui también a aquel llamado para apoyar al doctor en turno. Sobre aquella camilla estaba un hombre que tenía muy mal olor. Al verlo entendí la razón de ello. Este se trataba de una persona de la calle. Al llegar el doctor, preguntó a quienes asistieron en primera instancia a aquel vagabundo cuál era el motivo de su llegada. Se mencionó que el hombre empezó a gritar que sentía un dolor muy fuerte en el estómago. De pronto se empezó a golpear sobre sus costados, siendo que aquel automaltrato provocara que terminara vomitando sangre, para después caer desmayado en plena calle. Los presentes llamaron a la ambulancia y es por ello que llegó a este sitio. El doctor cortó la camisa completamente llena de mugre, sangre y suciedad de aquel hombre. No es necesario que especifique rasgos de él, solo con decir que su aroma era de los 1000 demonios es más que suficiente. El doctor Mauricio descubrió el pecho del hombre y empezó a palparlo. Todo parecía en orden hasta que de pronto algo se movió. Algo se movió dentro del estómago del vagabundo. El doctor palpó nuevamente en todo su abdomen, notando que en efecto algo estaba dentro de aquel hombre, mismo que estaba vivo pero aún desmayado. ¿Acaso se trata de una colitis o alguna obstrucción del intestino?, le preguntó otra enfermera, pero el doctor dijo que no, pues eso que se movía lo hacía de manera aleatoria, no seguía el camino de los intestinos. El doctor siguió palpando aquel bulto, notando claramente que éste sobresalía del estómago del vagabundo, pero no podía saber qué era. Esto no dio más tiempo, puesto que el hombre despertó y empezó a gritar muy fuerte. Se paró rápido de la camilla y corrió por la habitación como loco. Con sus puños empezó a golpear el estómago y mientras lo hacía, gritaba que algo se lo estaba comiendo. Todos los presentes nos quedamos horrorizados cuando vimos que de su estómago algo empezó a brotar. Empezó como un hilo de sangre que hizo más y más grande, hasta ver una pequeña trompa, un hocico completamente manchado de rojo. Aquello era una rata. Una enorme rata salió del estómago de aquel hombre. La rata hizo un agujero atravesando su carne para salir y esconderse entre las cosas de la habitación. El hombre horrorizado cayó al piso espantado, mientras la hemorragia terminó con su vida. Lo que sigue de esa noche no lo sé muy bien,
porque caí inconsciente del susto y para cuando desperté el forense ya se había llevado el cuerpo del vagabundo y la rata ya había sido atrapada. ¿Cómo llegó eso al estómago del vago? No lo sabemos, pero eso se lo estuvo comiendo vivo desde dentro. Para la historia que te envío me gustaría reservarme el nombre de los protagonistas, así como un lugar donde ocurrió todo. El hecho que envié el relato es más por un desahogo personal que por el mismo hecho de compartir mi historia. Sé que lo que voy a contar no es algo del todo humano, pero allá afuera es así como funcionan las cosas. Mi familia se dedica a las limpias espirituales. Mi madre y mi padre son santeros desde hace varios años. No puedo decir qué tan buenos son, pero se han hecho de un hombre reconocido en nuestro pueblo. Como se han de imaginar, yo también soy instruido en ese arte para un día poder tomar su puesto. El hacerlo no me desagrada, aunque hay días que me gustaría dedicarme a otra cosa. Bueno, esto pasó hace unos meses. A nuestra casa, donde también está el negocio de limpias, llegó un hombre de unos 30 años queriendo un trabajo muy en específico. Ese hombre le dijo a mis padres que buscaba una venganza, hacer un mal. Mis padres tienen sus reglas de qué hacer y qué no hacer, pero hay ocasiones que éstas se las saltan si el argumento de la persona en cuestión o el dinero es lo suficientemente buena para el trabajo. La situación de ese hombre ameritaba aquella venganza, o al menos así lo vieron mis padres, además que la paga era bastante jugosa. Fue por esa razón que mis padres accedieron a hacer aquel trabajo. La única condición de llevarlo a cabo era según la descripción del trabajo que quería ese hombre. Se necesitaba un tributo, una ofrenda hacia aquel ente que era el trabajo sucio. La ofrenda era de entregar una vida, así como dicen, un alma por otra alma. Se le dijo al hombre en cuestión que tenía que ser alguien cercano a él para que funcionara aquel tributo. El hombre dijo no tener en mente a nadie por el momento, pero si le daban 3 días, vendría con la persona indicada. Ese hombre se fue y a los 3 días regresó con un hombre de unos 65 años, quien dijo ser un tío de él. El anciano en cuestión se veía algo desalineado y por momentos no se le veía del todo lúcido. Era como si tuviera algún tipo de problema psicológico. Mis padres interrogaron al anciano para ver si era de la familia de aquel hombre, pero a cada pregunta que se le hacía, su respuesta era diferente a la que decía ser su supuesto sobrino. Indecisos mis padres de no saber si aquel anciano en efecto era familiar de ese hombre, le remarcaron que si trataba de engañar a la entidad dándole a alguien que no era cercano a él, lo pagaría caro. El hombre dijo que era su tío, pero que tenía problemas psicológicos y por eso no lo reconocía del todo. Mis padres se lavaron las manos, pues ya le habían advertido al hombre de no engañarlos. El anciano había sido llevado a base de engaños. El trato era marcarlo para después, y sin que nadie lo supiera, aquel ente lo tomara junto con la persona a quien quería perjudicar a aquel hombre. Mis padres empezaron con el ritual. Las velas del cuarto se apagaron de golpe y todo quedó en silencio. En ese cuarto había 5 personas, mis 2 padres, el hombre, el anciano, que decía ser su supuesto tío, y yo, pero se empezó a sentir una sexta presencia. Se trataba de aquel ente que se había invocado. Mis padres, con el lenguaje que solo aquellas entidades entienden, le dijeron qué hacer, a quién llevarse y contra quién actuar, pero en ese momento, el hombre, aquel supuesto sobrino del anciano,
Cayó al suelo y empezó a convulsionarse. Mis padres prendieron la luz sintiendo cómo el ente se retiró en ese momento. Pero cuando la luz se prendió, el hombre ya había fallecido. El anciano se quedó helado del susto, pues no entendía nada de lo que estaba pasando. Mis padres le preguntaron quién era verdaderamente. El anciano mencionó que era un vagabundo, el cual ese hombre que había fallecido le había pagado por fingir ser su tío. Al final el ente se dio cuenta que el hombre mentía y en lugar de llevarse a la víctima, se lo llevó a él. ¿Qué pasó con el cuerpo del hombre? Eso mejor ni se los cuento. Me llamo Tomás y por muchos años fui un vagabundo. En ese entonces vivía en las calles de la Ciudad de México. No es necesario andar mucho en el tema, pues mi vida ha sido bastante difícil, constantemente buscando cobijo entre los callejones más oscuros y fríos, pues no tengo familia ni amigos. Pero hay algo que me atormenta y que quiero compartir con todos ustedes. En ese tiempo que viví en las calles, empecé a tener cierto sentimiento, un presentimiento sobre que algo pasaría. Una noche, mientras yacía envuelto en harapos y cartones debajo de un puente, sentí una presencia helada a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si estuviera siendo observado por algo o por alguien. Mis sentidos se agudizaron, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación persistió por mucho tiempo. Con el pasar de los días, las noches se tornaron más inquietantes. No había noche que no despertara sabiendo o creyendo que me veían o que me hablaban al oído mientras descansaba. Por todo ese tiempo intenté ignorar todo, convenciéndome que era producto de mi mente agotada por la falta de sueño y comida. Pero una madrugada, mientras vagaba por las calles, algo se manifestó ante mis ojos. Sé que pasó porque no estaba durmiendo, no estaba delirando y jamás he consumido cosas. Eso que se manifestó ante mí fue una figura translúcida, envuelta en un manto oscuro, con ojos vacíos y con su sola voz hizo que me paralizara del miedo. Su voz, un susurro que parecía provenir de la mismísima tumba, resonó en mi mente. Tomás, ha llegado tu hora. El terror me paralizó por completo. Traté de huir, pero cada callejón al que me dirigía parecía conducirme de vuelta a aquella figura, esa misma que estaba detrás mío. Mis latidos retumbaron en mis oídos mientras eso que podía describir como la muerte se aproximaba rápidamente. En un instante desesperado por escapar de mi destino prácticamente marcado, corrí hacia la iglesia de San Tadeo. Sin embargo, aquel lugar estaba cerrado. Lo único que me pasó por la mente fue sentarme y rezar un Padre Nuestro. Aquello me acorraló en un rincón, rodeándome, y me sentía bastante atrapado, resignado a un final trágico. Yo pude ver cómo aquella figura se fue acercando lentamente. Extendía su mano huesuda hacia mí. Cerré los ojos, preparándome para el fin. Pero en lugar de sentir el frío de la muerte, experimenté una extraña sensación de paz, calidez, algo tibio. Cuando abrí los ojos, la figura se había desvanecido. El amanecer tenía el cielo de tonos dorados, disipando la oscuridad de la noche. No sé si esa fue una señal de que debería hacer algo con mi vida o qué rayos, porque eso que vi fue claro, no fue un sueño. Desde esa noche algo cambió en mí. Aprendí a valorar cada día como si fuera un regalo, y aunque esa experiencia sigue siendo un misterio,
Sé que algo más allá de nuestro mundo me dio una segunda oportunidad. A mi compañero Rulo se lo llevó algo. Mi nombre es Demetrio Salazar. Desde chico y hasta mis 22 años viví en las calles del Estado de México. Como ya se han de imaginar, mi vida estuvo rodeada de muchas necesidades y carencias. La vida de indigente me llevó a buscar el cómo sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Fue así como terminé viviendo por mucho tiempo en una barranca a las afueras de la ciudad. Aquel lugar tenía una profundidad de unos 5 o 6 metros y unos 10 de ancho. Todo estaba lleno de hierba, tierra e incluso árboles de poco tamaño, pero que con la llegada de nosotros se fue adaptando a nuestras necesidades. Está por demás decir que no había luz ni algún tipo de servicio. Solo éramos un grupo de indigentes viviendo en un socavón con sobras que nos encontrábamos en las calles. En ese lugar no solo vivía yo, sino un puñado de personas sin hogar que habíamos encontrado un sitio seguro para vivir. Aquel barranco era muy grande, así que nos podíamos dar el lujo de vivir a nuestras anchas. Una tarde hasta ese barranco llegó un muchacho casi de mi misma edad a quien rápidamente le empezamos a decir Rulo. Se llamaba Raúl, pero se ganó aquel apodo. Rápido hice cierta amistad con él y no tardamos en hacer todo juntos. En esta vida de la calle es difícil hacerte de personas cercanas, así que tenemos que fiarnos muy poco de todas las personas. Recuerdo perfectamente esa ocasión, esa noche en que íbamos regresando de andar en las calles trabajando y buscando algo de alimento. Ya eran casi las 8 si no mal recuerdo. Todo ya estaba oscuro y por lo que se veía, esa noche había muy pocos compañeros en la barranca. Por suerte el día fue bueno para Rulo y para mí. Conseguimos algo de dinero y comimos muy bien. Ahora solo quedaba ir a dormir, pues mañana sería otro día. Iluminado por una lámpara de pilas nos abrimos camino por la barranca y nos sentamos en algunos viejos sillones que habíamos encontrado en la basura. Ahí estuvimos los dos platicando, mientras metros más abajo se oían a más compañeros haciendo lo mismo. De pronto, mientras platicábamos, algo se oyó entre los arbustos que teníamos a unos metros. El ruido solo era de aquella planta moviéndose, pero era como si la estuvieran meciendo, agitando, no como si fuera un ruido propio provocado por el viento. Rulo tomó una piedra del piso y la lanzó contra el arbusto pensando que quizás era algún perro o gato que estaba buscando nuestras sobras. Pero incluso con la roca lanzada no se escuchó que aquel animal saliera corriendo, pues el arbusto siguió como si nada moviéndose. El ruido se hizo más y más fuerte, siendo que en un intento de callarlo, Rulo se parara para ver qué diablos era eso. Tomó la lámpara y caminó hasta ese arbusto. Yo me quedé sentado solo viendo cómo le iba a espantar a aquel animal, pero en el momento en que él se asomó detrás de eso, solo pude ver cómo su cara se llenó de un miedo y un horror indescriptible. Un grito salió de la boca de Rulo, pero este cayó enseguida, pues aquello que estaba detrás de los arbustos lo atacó sujetándolo de alguna parte de su cuerpo. La linterna cayó al piso y se le salieron las pilas. Ahora todo estaba en completa oscuridad. Enseguida me paré y fui a socorrer a Rulo, pero lo único que pude ver en medio de la oscuridad fue como algo se lo llevó arrastrando en medio de la noche por aquel barranco. Grité y traté de seguirlo, pero por la poca luz que había, caí varias veces, perdiendo de vista aquello que arrastró a Rulo.
Sus gritos se oyeron por un rato, minutos hasta que se callaron y solo se escuchaba el aullar de perros. Como han de entender, en ese lugar nadie hizo nada por ayudar a Rulo, pues todos somos desconocidos. A la fecha no sé qué fue eso que lo atacó y terminó llevándoselo. Por temas delicados terminé viviendo un tiempo en las calles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Si no mal recuerdo, fue un periodo de unos 3 o 4 años que estuve en esa situación, y fueron los mismos donde vi cosas que pasaban en sus calles. En ese entonces, todas las noches las pasaba en un pequeño parque enfrente de una iglesia. Ese lugar era algo cómodo porque me cubría y así evitaba que me diera el sol, la lluvia y me tapara del frío nocturno. Una noche cuando estaba durmiendo empecé a escuchar algo. La verdad no puedo saber exactamente a qué hora, porque no tenía reloj y tampoco tenía muy bien ubicada la noción del tiempo. Sin embargo, ya era tarde, de eso estoy completamente seguro. Aquel sonido del que les hablo era un ruido de una campana siendo repicada. El sonido era muy claro, no podía estar equivocado. Fue ese ruido que entre sueños me fue despertando hasta que estuve totalmente despierto y me preguntaba de dónde salía. Al asomarme justo por la esquina de la iglesia, no vi nada. El parque estaba completamente vacío. Es más, ni siquiera los perros estaban cerca. Por un momento pensé que el ruido de esa campana quizás provenía de alguna de las casas vecinas. Estaba por quedarme con esta idea, cuando de la nada vi a una persona que venía caminando en dirección a la iglesia. Esa persona, estoy completamente seguro que salió de la nada. Yo vi a todos lados y no se veía nadie, pero esa persona simplemente apareció. Se trataba de un hombre adulto, era relativamente alto, caminaba solo en dirección a la iglesia, pero lo más extraño era que vestía de traje, con corbata, saco y zapatos muy bien lustrados. Su mirada en ningún momento se desvió hacia otro lado, simplemente estaba viendo justo al frente de la iglesia, y fue en ese lugar donde terminó parándose. Iglesia que por la hora estaba cerrada, de eso estoy seguro. En posición de firme se mantuvo esperando un muy buen rato. Podría decir que fueron unos 10 minutos si no estoy mal, o quizás más tiempo. Pasado ese tiempo escuché nuevamente otra vez ese ruido de la campana siendo repicada. Dirigí mi mirada hacia el parque y vi ahora, al igual que de la nada, salió otra persona, pero esta se trataba de una mujer, una que vestía con un vestido de novia. Su vestido era muy esplendoroso, el blanco era muy intenso, tanto que fácilmente se podía notar desde cualquier punto. Detrás de ella colgaba una gran cola que arrastraba en su caminar tan elegante. Incluso por ciertos momentos se podía ver cómo los brillos de su vestido eran iluminados por la luz de las lámparas eléctricas. En su mano sostenía un gran y hermoso ramo de rosas blancas, y en la cara tenía un velo que no dejaba ver absolutamente nada de ella. La mujer también caminó hasta la entrada de la iglesia y se paró justo al lado de aquel hombre de traje. Los dos se vieron fijamente, después giraron su mirada hacia la entrada de la iglesia y caminaron dentro de ella. Al ver eso me paré rápido, pues no podía creerlo.
Solo de pararme a unos metros de la entrada de la iglesia pude ver cómo esta iglesia estaba completamente cerrada. La gran puerta de madera estaba cerrada de lado a lado, e incluso la cadena que colocan cada noche estaba perfectamente puesta. Un frío recorrió toda mi espina dorsal, ya que no podía dar crédito a lo que esa noche estaba viendo, a esa pareja de novios que había entrado. Pero no tardé en entender que no se trataban de personas, sino de almas de unas parejas que se iban a casar. Me llamo Galindo Víctor y vivo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Esto que les cuento me pasó cuando tenía 18 o 19 años. Yo vivía cerca de un parque público, donde era muy común ver a gente reunirse a todas horas. Tenía la fortuna que de solo asomarme por la ventana de mi cuarto, podía ver justo todo el parque, que por cierto no era muy grande. Entre las personas que se llegaban a reunir en ese lugar estaba un señor de la calle, un vagabundo. Había días en los que se le veía pedir limosna o mendigar, y otras que usaba las bancas para dormir y pasar la noche. Recuerdo que una noche me levanté al baño, pero antes de siquiera salir de mi cuarto, me dieron muchas ganas de asomarme por la ventana. Esa noche en especial sentía la necesidad de hacerlo, y hasta la fecha no puedo saber el por qué. Hice a un lado la cortina y pude ver justo en la banca de enfrente de aquel parque a aquel señor que solía pasar la noche ahí mismo. Pero esa noche no estaba solo. Al lado de ese hombre de la calle que estaba perfectamente recostado en la banca, se veía al lado suyo a otra persona. Un hombre vestido de pies a cabeza con una túnica, como la de un padre o un sacerdote, pero que era completamente negra. Aquel hombre de túnica parecía estar viendo al vagabundo, solo eso hacía. Por el tiempo que yo lo vi no hizo otra cosa. De momento pensé que se trataba quizás de algún conocido del vagabundo, o quizás algún loco de los que uno se encuentra en la calle. Sin embargo, cuando estaba por despegar mi mirada de la ventana, vi como ese hombre de túnica le puso la mano al vagabundo en el hombro y de él sacó algo como una bruma o un vapor, algo que no sabría cómo explicarlo. Era como si jalara aquel humo que extraía del vagabundo. Y digo que lo extraía porque una vez que le retiró la mano y aquel humo salió del vagabundo, el hombre de túnica se fue caminando tranquilamente. La verdad no sabría cómo explicar lo que había visto, pues todo fue muy rápido y no parecía tener mucha lógica. Al día siguiente, al despertar, recuerdo que había una gran cantidad de gente justo alrededor de la banca del parque, ahí donde estaba durmiendo el vagabundo. Junto a todas esas personas estaba una ambulancia, pues por lo visto aquel hombre había fallecido en la noche. Ese mismo día le conté a mis papás y a mi abuela sobre lo que vi en la noche. Cómo ese hombre de túnica había retirado algo como una bruma blanca del vagabundo. Mis papás dijeron que solo había soñado eso, pero mi abuelita, que sí me creyó, dijo que sin querer había visto al recolector de almas, a la muerte que había venido por el vagabundo. Esta historia es una que siempre he contado innumerables veces, ya que considero es algo paranormal. Es un placer poder compartir este relato esta noche con todos ustedes.
Mi nombre es Alejandro Huerta y vivo en una colonia popular en el Estado de México. Verán, mi historia es algo extraña. Está llena de muchas preguntas y pocas respuestas. En la colonia donde vivo está dividida por fraccionamientos o unidades habitacionales. Cada unidad tiene un comité vecinal. Ya saben, un grupo de personas que vivimos ahí y que nos hacemos cargo de mantener el orden en el fraccionamiento. Esto ocurrió el año pasado cuando era presidente precisamente del comité de vecinos. En esos días hasta el fraccionamiento llegó un hombre de la calle, un indigente. Algunos vecinos hicieron reportes para que se hiciera algo para alejarlo. Decían que el tipo, quien por cierto era alguien de edad avanzada, de unos 60 años más o menos, se comportaba algo hostil y agresivo. Molestaba a los niños y algunas veces parecía estar bajo las influencias de algún tipo de sustancia. Por otra parte, había varios vecinos que decían que no era nada de ello. Era alguien tranquilo, amable, alguien que pasaba por el fraccionamiento recolectando botellas de plástico y aluminio para vender y ganarse la vida. Debido a que nunca presencié nada extraño por parte de él, no hice nada y dejamos que siguiera deambulando cerca. Solo lo vigilábamos por si acaso. Con el pasar de los días se levantó un reporte por demás peculiar. Varios vecinos empezaron a decir que sus mascotas, principalmente gatos, empezaron a desaparecer. Si bien un gato suele irse por varios días y regresar como si nada, en estos casos aquellos se iban y no volvían jamás. El número de gatos fue en aumento con el pasar del tiempo. Para entonces ya había más de 12 gatos desaparecidos y no había ningún responsable. Al investigar un poco aquel hecho, un vecino que también forma parte del comité vecinal dijo que uno de sus hijos le comentó que vio cómo aquel vagabundo guardó un gato de uno de los vecinos dentro de un costal que siempre cargaba en su hombro, donde también guardaba sus botellas plásticas. Aquella era una acusación grave, pero no podíamos dudar del chico. Era alguien de fiar según su padre. Ante ese hecho confrontamos al vagabundo, quien negó todo. Dijo que él no hacía nada de eso, solo buscaba en la basura cosas para vender. Nuevamente todo quedó así. No se le hallaron pruebas o algo que incriminara al viejo. Una semana pasó exactamente de eso. Una noche, como a la 1 de la madrugada, mi teléfono sonó. Quien marcaba era un vecino quien dijo escuchar ruidos muy feos de una de las calles del fraccionamiento, una donde precisamente estaba una casa no habitada. El ruido era de gatos y de un hombre gritando. Al ser el presidente de la unidad llamé rápido a la policía y me dirigí a la casa. Acompañado de un par de hombres fuimos hasta aquella calle donde se había escuchado ese ruido. El lugar estaba completamente oscuro. No había lámparas ni un foco cerca que iluminara algo. Se escuchaba como si animales estuvieran comiendo. El ruido más específico era de gatos, gatos que parecían estar comiendo al fondo de aquella calle. Prendimos la linterna de nuestros teléfonos y las apuntamos en esa dirección. Nos asustamos porque vimos como media docena de gatos voltearon hacia nosotros viéndonos con ese brillo tan siniestro que se les ve en las noches. Sus miradas se sentían pesadas, frías, como si no quisieran que los viéramos. Un vecino tomó una piedra y la arrojó contra los animales para espantarlos. Todos corrieron despavoridos. Fue ahí que vimos aquella escena horrorosa. En el suelo estaba tirado aquel vagabundo, pero con el estómago totalmente abierto. Tenía las vísceras de fuera. Sus fluidos corrían por todo el suelo y lo peor era que aún seguía parcialmente vivo. Aquellos gatos se lo estaban comiendo vivo.
Se llamó a una ambulancia, pero cuando llegaron, el hombre ya había fallecido. Nada se pudo hacer por él. Al husmear entre sus pertenencias de ese hombre, se halló la piel de varios gatos que tenía guardados en su costal, gatos de los tantos que habían desaparecido. Eso quería decir que ese hombre sí fue el culpable de sus desapariciones, y al finalizar tuvo un trágico final, pues fue devorado por esos mismos gatos. Hubo una temporada muy sombría dentro de mi vida que por cuestiones muy ajenas a mí terminé viviendo en las calles de la Ciudad de México. En ese tiempo llegué de otro estado de la República, pero algunas malas experiencias y malas decisiones me dejaron en la calle. Por un alrededor de 3 a casi 4 años, estuve deambulando de aquí para allá tratando de sobrevivir con lo que se me fuera posible. En ese mismo periodo de tiempo me hice amigos, si es que así se le puede decir, de un grupo de personas igualmente en la misma posición. En ese grupo había un poco de todo, desde niños y mujeres hasta adultos mayores. Para dormir y pasar las noches lluviosas nos refugiábamos dentro de una casa que estaba abandonada. Aquella casa estaba medio construida, teniendo únicamente paredes, y nosotros buscamos la forma de colocarle un techo con láminas viejas y pedazos de cartón que encontrábamos en la basura. Mi vida en ese entonces era muy dura, pero a pesar de eso jamás caí en algún vicio. Veía cómo varios de mis compañeros tomaban, fumaban y se metían cosas. Aunque había días que por más que trataba de alejarme de ellos, el humo o el olor de esas sustancias despedidas terminaban llegando hasta mí y terminaban afectándome. No puedo decir que eso fue el causante de lo que vi esa noche. Podría decir que sí, pero tengo mis dudas. Una noche estábamos dentro de aquella casa descansando, cubriéndonos de la lluvia que azotaba afuera. Solo éramos iluminados por algunas velas que muy a fuerzas daban sus últimos pataleos para iluminarnos. Algunas goteras caían del techo mal colocado o de hoyos que tenían los cartones. Enfrente de mí habían unos compañeros que estaban drogándose. El olor de lo que solvían era muy fuerte, que incluso me llegó a mí. Quizás era porque no había comido prácticamente nada en todo el día, que el olor de eso empezó a relajarme y a darme mucho sueño. Sin darme cuenta, de un momento a otro quedé dormido, arrullado por el ruido de la lluvia de allá afuera. No sé qué tiempo llegó a pasar cuando me desperté al sentir como algunas gotas de agua caían en mi cabeza. Justo encima de mí estaba una gotera que se había abierto por la fuerte lluvia. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue a una persona parada justo enfrente de mí. La luz de las pocas velas que aún seguían prendidas marcaban la silueta de aquello, que se trataba de una persona, pero que estaba vestida con una túnica de color negro. La túnica iba desde lo más abajo de sus pies, tanto que arrastraba con el suelo y le cubría la cabeza como si se tratara de una capucha. No sé si él me estaba viendo de frente o si estaba de espaldas, porque no se movía o hacía algún tipo de ruido. Intenté moverme, pero no podía. Era como si mi cuerpo estuviera congelado por completo. Lo único que sentía era como aquella gota de agua fría seguía cayendo en mi cabeza. Quise gritar, pero tampoco podía. La voz no me salía. Lo único que podía hacer era mover mis ojos de un lado a otro. Era como si se me hubiera subido el muerto. Al parecer nadie más estaba despierto, solo yo. Con la mirada fija me quedé viendo a aquella persona de capucha, quien poco a poco se empezó a mover
y a caminar hasta uno de mis compañeros de enfrente, justo hasta uno de los que estaba inhalando esa cosa. Él estaba tirado en el suelo dormido. La persona de capucha se acercó a él y se arrodilló enfrente suyo. Alzó una de sus manos y le tocó la cabeza. En ese momento mi compañero hizo un sobresalto, pero no despertó. Después de haberlo tocado, el hombre de capucha se paró y dio media vuelta para salir de aquel cuarto. No fue sino hasta que él se fue que pude moverme. Me quité de la gotera de agua y con un grito desperté a muchos. «¡Alguien entró!», empecé a gritar. «¡Alguien! ¡Un alguien estaba aquí!». Corriendo intenté despertar a aquel compañero que fue tocado por aquel hombre de capucha, pero al hacerlo me di cuenta que él ya no respiraba, había fallecido. Para muchos mi historia solo fue un producto de una alucinación que tuve por inhalar aquellas sustancias, pero para mí es prueba que esa noche vi a la muerte quien vino por mi compañero de enfrente. Esta historia me la contó mi tío, quien trabajó un tiempo en un centro de beneficencia que apoyaba a las personas sin hogar. Él cuenta que hace muchos años a ese lugar llegó un hombre llamado Martín. Él era una persona en situación de calle que, al igual que otros tantos, buscaba comida y refugio. En alguna ocasión mi tío se sentó a escuchar a ese hombre y saber cómo llegó a esas instancias. De ese modo quizás podría ayudarlo, pero lo que ese hombre le dijo lo dejó helado. Aquel hombre Martín dijo que venía de una familia que en su tiempo tuvo mucho dinero. No dijo de dónde era que venía, pero no era de esa ciudad ni de ese estado. Venía de muy lejos. Él contó a mi tío que su familia, al tener mucho dinero, fue la envidia de todos en el pueblo, quienes celosos una noche quemaron la casa donde vivía él y su familia. Aquel incendio fue algo horrible porque terminó con la vida de muchas personas, familiares de Martín y de paso algunos pobladores. Martín logró escapar esa noche, pero al huir se halló con una de las personas responsables del incendio. Para ese entonces Martín tenía 25 años y el hombre que tenía enfrente era un anciano. El anciano trató de someter a Martín, pero en su afán de liberarse, terminó golpeando a ese anciano, quien cayó al piso y se golpeó con una roca, desnucándose al instante. Ante lo que hizo, no le quedó de otra que salir corriendo de ese lugar. Había cometido un crimen por el cual tendría que pagar sí o sí. En medio del alboroto de esa noche, de los saqueos y de todo lo que provocó aquel incendio, él logró escabullirse hasta las orillas del pueblo, donde tras caminar por horas llegó a otro pueblo. Él sabía que no podía regresar por todo lo que había pasado. Fue de ese modo que viajó y viajó en busca de hacer una vida, siendo así que terminara en las calles. Mi tío cuestionó mucho aquella historia. Martín la narraba con mucha naturalidad, aunque algo había en ella que no le cuadraba. Quizás Martín era un gran mentiroso, o quizás estaba enfrente de quien había cometido un crimen en defensa propia. Martín jamás dijo el nombre de su pueblo y tampoco dijo si algún día regresaría. Mencionó que estaba muy bien en las calles y ahí quería seguir. Por meses Martín fue al albergue por comida y descanso, hasta que un día simplemente dejó de hacerlo. Quién sabe si se fue a otro lado o si su pasado lo alcanzó. Eso solo lo sabe él. Por cuestiones ajenas a mí, por 4 años viví en las calles de la Ciudad de México. Esos 4 años
Esos malditos 4 años fueron los peores que me han tocado vivir, ya que en ellos experimenté lo peor que mis ojos pudieron haber visto. Tenía alrededor de 19 o 20 años cuando empecé a caminar por las calles de la Ciudad de México. En ese entonces les hablo de los años 1999 o 2000 más o menos. Como pude, empecé a ganarme la vida trabajando en los mercados, ayudando a las personas a cargar sus mandados o descargando la mercancía de los camiones que llegaban muy temprano. Pero eso no era suficiente si quería llevarme un plato de comida a la boca. Con el tiempo me empecé a ser amigo de otras personas que, al igual que yo, también vivían en situación de calle. Ellos tenían más tiempo que yo y sabían un poco mejor de cómo sobrevivir ahí afuera. Por lo que me dijeron, ellos vivían y dormían en una casa abandonada a unas 8 o 9 cuadras del mercado. Yo por mi parte vivía y dormía en ese mismo mercado, en la puerta principal debajo de algunos contenedores de basura. En más de una ocasión aquellos amigos me invitaron a irme a vivir con ellos. Una cabeza más que cubra aquel techo no haría la diferencia. Por mucho tiempo estuve renuente a aceptar aquella invitación. Si bien sabía que quizás estaría un poco más cómodo, no quería que eso me provocara tener que encaminarme al mundo de las drogas. Varios de aquellos conocidos ya estaban bien metidos en esas cosas, y la verdad yo no quería terminar como ellos. Pero la necesidad de tener que llevarme algo a la boca en los días más malos hizo que una noche, después de trabajar y de ganar muy poco, me convencieran para ir con ellos a pasar la noche en aquella vieja casa. No te preocupes, de seguro hay algo de comer por allá. Casi nunca nos quedamos con hambre, dijeron ellos. Así como salimos del mercado, caminamos hasta aquella casa que estaba en medio de un terreno solitario. Creo que en su momento iba a ser una clase de tienda o algo así, porque su construcción era muy grande, pero por alguna razón se quedó a medias. Al interior de esa vieja casa se veían algunas luces como lámparas o velas. Creo que eran ambas, las cuales iluminaban a todos los que ahí estaban viviendo. Ya trajeron a otro más, ya ni la chingan ustedes, ya estamos bien llenos acá adentro, dijo una de las personas que estaba dentro de la casa cuando me vio llegar con ellos. Justo en medio de aquella casa estaba una clase de fogata, donde varias personas sin hogar lanzaban basura para que ésta siguiera prendiendo. El humo negro salía por las ventanas que no tenían nada de protección, solo eran las puras aberturas. En esa misma fogata no solo estaban calentándose, sino que también estaban sentados comiendo. Llegamos a tiempo para comer algo, dijo un compañero con el que había llegado. Los que ya estaban comiendo lo hacían de una manera desesperada. Escuchaba cómo desgarraban y se pasaban la comida casi sin masticar. Apúrate o no te va a tocar nada, dijeron ellos. Me acerqué a donde estaban, ya que tenía mucha hambre, pero cuando vi que estaban comiendo casi me vomito ahí mismo. Al lado de esa fogata estaba el cuerpo de una persona que tenía el estómago abierto y sus extremidades las tenía amputadas. Los brazos, piernas, estaban siendo calentadas en aquella fogata de humo negro. Ellos estaban cocinando a una persona. Mi cara se llenó de miedo y horror que más de uno notó. No te preocupes, él ya había muerto, y aquí nada se desperdicia, dijeron mientras veía cómo adultos, jóvenes y ancianos tomaban carne de aquella persona y la devoraban como si no hubiera un mañana. Come, que aquí siempre alcanza, porque si no mañana ya no va a haber nada. Así como me dijeron eso, yo salí de esa casa y lo primero que hice fue vomitar en la calle.
No tenía nada en el estómago, pero vomité hasta la última gota de jugo gástrico que pude. Esos vagos estaban comiendo a una persona. Eso es algo que jamás he podido superar. No puedo decir que viví en la calle muy en específico. Si bien por un tiempo deambulé de aquí para allá entre las colonias de Monterrey y Nuevo León, siempre tuve un lugar donde poder comer y dormir tranquilo. Este lugar era un albergue que por respeto no quiero decir su nombre. En ese lugar nos daban alojamiento y 2 comidas al día. A diario muchas personas en situación de calle acudían para recibir algo de alimento o bien para pasar la noche, aunque para eso teníamos que llegar a buena hora porque todo se terminaba muy rápido. Ese lugar no era tan malo como parece. Antes de seguir con mi historia menciono que yo nunca he consumido algún tipo de sustancias o me he metido cosas, así que no creo que lo que vi fuera una clase de alucinación, pues cuando he contado esto muchas veces, si no es que la gran mayoría me tachan de loco y que todo fue una ilusión de mi cabeza. En una de las últimas noches que pasé en ese albergue, llegué a buena hora como a las 7 p.m, todo para recibir un poco de cena. En un gran cuarto a todos nos sentaron y nos dieron algo de sopa caliente, un pedazo de pollo y una porción de gelatina. Después de cenar nos enviaban a otro cuarto grande que estaba lleno de literas y catres. Ahí era para pasar la noche. Bueno, al menos todos aquellos que encontraron lugares. Para las 9 de la noche las luces ya se habían apagado y estábamos en completa oscuridad en ese lugar. Escuchaba el roncar de algunas personas y aunque suene feo, pero también el llanto de quienes ya no pueden más con esa situación. Traté de conciliar el sueño a pesar de todo eso. Al paso de los minutos o quizás de las horas lo hice, pero escuché algo que me hizo despertar. Aquello se trataba del ruido de varias cadenas siendo arrastradas que me hicieron ponerme de pie. El ruido parecía que solo me había despertado a mí, ya que ninguna otra de las personas parecía siquiera inmutarle aquel ruido. Con cuidado me paré y caminé hasta el pasillo que está enfrente del cuarto donde dormía. Siendo poco más de las 2 de la madrugada, el sonar de aquellas cosas de acero se oían con más intensidad, como si se acercaran hasta el cuarto. Con mucho cuidado me asomé por una pequeña ventana que daba justo a aquel pasillo, mismo que tenía prácticamente todas las luces apagadas salvo una que destellaba intermitentemente. Esa única luz fue la encargada de iluminar a una persona, si es que así se le puede llamar a eso, pues ahí estaba una persona o algo así. La verdad no sabría decir quién o qué era, pues se trataba de alguien cubierto con una tela de color negro que caminaba en medio del pasillo y que de sus pies arrastraba unos grilletes. El ruido de las cadenas era producida por eso que arrastraba aquellas cosas de acero. Por un momento pensé que eso era un sueño e incluso me pellizqué, pero no desperté. En verdad estaba viendo a una clase de alma en pena, caminando en medio del pasillo en plena madrugada. Al verlo me llené de miedo y corrí de vuelta a la cama. Me cubrí con la cobija, solo dejando entrever uno de mis ojos, el cual veía fijamente por la ventana. Por mucho tiempo esperé a ver en qué momento aquella sombra pasaba, pero nunca lo hizo. Jamás pasó enfrente del cuarto donde estaba.
Ese albergue se sabe que data de hace muchos años, pero muchos años. En todo ese tiempo ha sido escuelas, hospitales, oficinas de gobierno y sabrá Dios que tantas cosas más. Así que no me sorprende que en todo ese tiempo haya visto cosas que quedaron marcadas en sus paredes y que hoy día se manifiestan en forma de apariciones o de almas en pena. Esa fue de las últimas noches que pasé en ese albergue, el cual quiero mucho porque me ayudó en momentos muy duros, pero eso no quita el hecho que ahí espantan. Buenas noches, querida comunidad de Cuenta Historias. Esta noche me presento para compartir una extraña y macabra experiencia que viví hace muchos años, cuando era estudiante universitario. En el año 2010 empecé a cursar mis estudios superiores. Recuerdo muy bien que en las cercanías de la universidad se hallaba un vagabundo que vivía en una alcantarilla. No sé qué tiempo llevaba viviendo en las calles. La cosa era que desde que yo ingresé a la escuela, él ya vivía ahí. Creo que nadie sabía cómo llegó, ni por qué había decidido hacer esa alcantarilla su hogar, pero los rumores decían que el vagabundo estaba loco. De eso no puedo asegurar nada, porque salvo por las pocas veces que lo llegué a ver buscando comida o caminando en las calles, nunca tuve algún tipo de problema con él. Sin embargo, varios compañeros y transeúntes mencionaron haber sido víctimas de agresiones por parte de ese hombre. Esa fue una de las razones por las cuales, ante aquellas constantes quejas de vecinos y de transeúntes, la policía fue a buscar a aquel señor. Aquella tarde, yo estaba junto a un grupo de gente chismosa. Vimos cómo aquellos policías se adentraron al alcantarillado armados con linternas y palos. Se aventuraron en las profundidades de la alcantarilla siguiendo el rastro de un hedor insoportable. Según se sabe y según dijeron los policías, dicen que así como entraron comenzaron a oír ruidos extraños en la oscuridad de la misma. El sonido era como de algo arrastrándose sobre el suelo. Eso aunado a un susurro de voz humana, pero que parecía provenir de la mismísima oscuridad de la alcantarilla. Ahí no se podía ver nada, excepto las sombras que se formaban debido a la luz de las linternas. Pero de repente, una figura emergió de entre el cruce de las alcantarillas. Eso no era otra cosa que el vagabundo, pero tenía una mirada salvaje en los ojos y una sonrisa retorcida en todo el rostro. Estaba cubierto de suciedad y sangre, además que llevaba una cadena oxidada en la mano. Los policías quedaron en shock. Le gritaron que se tranquilizara y que no se moviera, pero el vagabundo parecía que en verdad estaba loco, pues empezó a perseguir a los policías, quienes intentaron huir. Pero el vagabundo los persiguió por los pasillos oscuros de la alcantarilla, mientras arrastraba sus cadenas detrás de él. Los policías le dijeron un par de veces que se detuviera, pero ese hombre parecía estar fuera de juicio. Fue por esa razón que en un descuido los policías tomaron sus armas y... el cuerpo del vagabundo cayó inerte al piso. Aunque lejos de secretar un líquido rojo como la sangre normal, dicen que de ese cuerpo empezó a salir algo verde, un líquido que apestaba a los mil demonios, pero que era de color verde. Yo sí llegué a ver aquel líquido. No puedo decir que era del vagabundo, pero sí lo vi manchado en las alcantarillas. No sé qué tan extraño saber que un hombre no tenga sangre roja sino verde. No sé a qué se deba, pero, en fin, esa fue mi historia.
Cuando era adolescente, viví un tiempo en la casa de mi padre. Él hace tiempo que se había divorciado de mi madre y a pesar de todos los problemas que había, siempre trataron de llevarse bien para que yo no tuviera dificultades. Todo el año vivía con mi madre, pero en vacaciones me iba con mi padre, quien en ese entonces vivía en otra ciudad. Ver a mi padre era divertido siempre y cuando estuviera con él, ya que cuando se iba a trabajar y me quedaba solo en la casa, no tenía mucho que hacer. Por suerte, enfrente de la casa de mi papá estaba un pequeño parque al cual iba a dar mis vueltas con mi bicicleta o sentarme un rato a comer alguna botana. Ese parque era como cualquier otro que estoy seguro todos ustedes han visto o incluso visitan frecuentemente. Sin embargo, este lugar tenía algo peculiar. Esto se trataba de un grupo de personas, principalmente hombres mayores, que parecían estar viviendo en la calle. No puedo asegurarlo al 100%, pero creo que todos ellos eran vagabundos. A este grupo de unos 6 o 7 personas se les veía en la esquina del parque sentados o acostados, siempre con una botella de alcohol en las manos, de las más baratas. En México a este grupo de personas se les suele llamar de manera bastante despectiva el famoso escuadrón de la muerte, ya que no miden lo que toman e ingieren todo lo que los deje mareados, sin importar que esto pueda acabar con ellos. Aquel grupo era muy particular, ya que por el corto tiempo que los había visto no parecían ser agresivos, groseros o gente de hábitos delictivos. Más bien era un grupo que se la pasaba bien, solo ahí tirado haciendo nada y bebiendo. Una noche, cuando mi padre regresó del trabajo, le conté que había estado en el parque dando unas vueltas con la bicicleta y que había visto a aquellos hombres sin hogar en la esquina. Mi padre prácticamente de la nada alzó la voz y dijo que nunca debía acercarme a ellos. Él cambió tanto su semblante cuando dijo eso que me espantó mucho. Era como si le hubiera dicho algo muy delicado o que le hubiera faltado al respeto. Ante aquel miedo que era bastante notorio, le pregunté el por qué no debía acercarme. Digo, no parecían malas personas, alcohólicos, pero no malas. Mi padre se giró hacia mí y dijo que nunca debía estar cerca de ellos, y menos hablarles. Esos hombres no parecen malos, pero son peores que el mismo diablo. Si no fuera porque tengo la casa ya aquí mismo, me hubiera mudado desde hace mucho tiempo. No entendí el por qué dijo tal cosa. La cuestión es que le hice caso y ya no quise tocar más el tema para no ser regañado nuevamente. Mi estancia con mi padre fue de 2 semanas, mismas que fui testigo del por qué mi padre no le tenía nada de fe a aquellos hombres. Una noche, como a eso de las 2 o 3 de la madrugada, el ruido de una jauría de perros me despertó de mi sueño. Al abrir los ojos y ponerme de pie, fui a la ventana para ver qué estaba pasando. Justo en la esquina del parque, que estaba perfectamente iluminada, se podía ver cómo estaba una bola de perros peleándose, pero no solo estaban ellos, sino que también se encontraban varios de aquellos vagabundos. Era como si todos ellos estuvieran peleando por algo que estaba en el piso. El ruido de aquella jauría hizo que prácticamente todas las casas que estaban alrededor del parque prendieran sus luces al despertarse por el escándalo. Aquello no parecía ser más que una pelea de perros callejeros, donde los vagabundos, muy probablemente alcoholizados, se vieron involucrados también. Eso pensamos. Vaya error. Estaba por regresar a la cama cuando se escuchó el grito de una persona.
Se la están comiendo, fue lo que se escuchó decir a una mujer. Enseguida un grupo de alrededor de 3 personas, acompañadas de escobas y palos, salieron a dispersar aquella bola de perros y personas. Gritos y llantos se empezaron a escuchar muy al fondo del parque. Los perros empezaron a dispersar, así como también aquellos vagabundos, que al ver a las personas salieron despavoridos, sabrá Dios a dónde. Con los perros y los vagabundos dispersos, las personas con escobas y palos se acercaron a algo que parecía estar tirado en el suelo y que era donde los perros y los vagos parecían estar encima peleándose. La luz de los postes dejaron ver que eso de ahí se trataba de una persona tirada en la esquina del parque, pero que estaba sin vida. Aún no puedo sacarme de la cabeza aquella imagen tan grotesca que vi esa noche. Mi mirada se clavó en aquella persona que se podía ver muy claro, ya sea tirada en la esquina del parque, pero que tenía el estómago abierto. Se trataba de una mujer. Eso lo sé porque tenía el cabello largo y tenía un vestido puesto. De fondo se podía escuchar los gritos de otra mujer que gritaba: "¡Se la comieron! ¡Esos desgraciados se la comieron!". Casi a la brevedad, una muchedumbre de gente se hizo alrededor de ella, a quien cubrieron con una sábana de color azul. Pero para entonces yo ya había visto todo. Había visto cómo las vísceras estaban regadas a su alrededor y cómo aquello rojo, aquel líquido rojo se iba propagando por todo el suelo. Para alguien de mi edad eso fue algo que me dejó traumado por mucho tiempo, pero aún así quería seguir viéndolo. En ese momento sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Al dar la vuelta vi que era mi padre, quien de inmediato me retiró de la ventana y dijo que no siguiera viendo nada, que mejor regresara a la cama, pero ya era tarde. Había visto todo lo que tenía que ver. Sé que a los minutos llegó una patrulla y decenas de policías, pues las luces y el escándalo duró toda la noche. El chisme de qué pasó en el parque de Carranza se expandió por todas partes. Sonará extraño, pero a pesar de yo haber visto aquel acto, de ser de los primeros en ver cómo los perros y los vagabundos se comían a aquella persona, nunca supe realmente qué pasó esa noche. A mi padre nunca tuve el valor de preguntarle, pues sabía que no me diría nada, además que me daría una terrible regañada. No sé si esos vagabundos atacaron a una persona inocente, si la víctima era alguien cercano al parque, y por qué terminó en ese estado. La cosa es que, según supe tiempo después, no era la primera vez que aquellos vagabundos hacían ese tipo de cosas aberrantes. Sí fue la primera que se comieron a alguien, pero antes habían hecho otras cosas diferentes. Tampoco supe si la policía los atrapó ni nada por el estilo, pues repito, nadie me dijo nada. A día de hoy mi padre se mudó de ese lugar y aquel recuerdo se quedó en el olvido, hasta hoy que quise contarla. Por un tiempo trabajé como ayudante de un centro de ayuda social que tenía como prioridad ayudar a la gente de la calle, gente sin hogar o personas que estuvieran en estado de pobreza bastante notoria. Este grupo recibía a muchas personas, pero nunca a alguien con la historia como la de Don Javier. Don Javier era un hombre de 66 años que provenía de Jalapa, en Veracruz. Este señor un buen día llegó hasta el centro, donde se le brindó la ayuda que estuviera en nuestras manos. En su momento, el Departamento de Servicio Social le hizo una entrevista para conocer mejor su situación y así ver cómo ayudarlo.
Don Javier contó una historia que en su momento nadie le creyó. Él dijo que provenía de un pueblo de Jalapa donde se practicaba mucho la brujería. Mencionó que su familia también la practicaba desde hace generaciones. La psicóloga que en su momento lo estaba entrevistando le preguntó cómo fue que terminó en ese lugar y en estado de calle. El señor tragó saliva y volteó a todos lados como si observara que nadie lo estuviera viendo. Algo raro porque en aquel cuarto cerrado solo estaban ellos dos. Después prosiguió diciendo que él también llegó a practicar la brujería, pero en algún momento pidió más de lo que podía ofrecer, o más bien, más de lo que quería dar, siendo así que aquella entidad a la que le pidió favores nunca pudiera pagarle, quedándola a deber. En un intento de huir, don Javier salió de su pueblo y empezó a deambular por muchos lugares, esperando que aquella deuda se olvidara. Pero como él mismo lo dijo, cuando pides algo a ellos y no les pagas, la deuda no se borra, no se termina, no se olvida, solo se guarda. Don Javier no estaba seguro, pero creía que las desgracias que le habían pasado eran precisamente por aquel ente que lo estaba persiguiendo y lo había provocado, o más bien, lo había dirigido directamente a la calle para que terminara en ese estado. Una vez que él contó esto a la psicóloga, ella no creyó mucho en eso, pues es una mujer de ciencias y entendía que aquello que relataba fácilmente podría ser un pensamiento cerrado o por falta de estudios. Antes de finalizar aquella entrevista, don Javier dijo algo que la psicóloga remarcó en sus anotaciones. Sé que tarde o temprano vendrá por mí. Después de aquella entrevista, lo que don Javier relató se quedó almacenado y pasó a ser otra estadística más de las personas de la calle. Pero es a partir de aquí que las cosas se tornaron mucho más complicadas de entender y asimilar. Una noche aquel señor Javier había decidido pasar la noche en el albergue. A este se le envió un cuarto que ese día no tuvo más huéspedes más que él. El señor cenó y a eso de las 9 de la noche se fue a acostar. El albergue nunca se quedaba solo o falto de personal. Había ocasiones que yo o algunas otras personas se quedaban para apoyar con las actividades nocturnas. Esa noche en particular, estaba la psicóloga que lo había entrevistado, un par de personas más y yo. Siendo aproximadamente las 12 de la noche, un grito muy fuerte se escuchó. Aquel grito parecía provenir del cuarto donde se estaba quedando don Javier. Todos nos despertamos por aquel ruido y enseguida corrimos al cuarto donde estaba el señor. Entramos sin siquiera preguntar o tocar la puerta porque sabíamos que no era necesario ante aquella emergencia. Fue ahí que lo vimos. Vimos como don Javier estaba tirado en el piso, convulsionando y sacando espuma por la boca. Su cuerpo se retorcía de una forma aterradora. Era como ver a una serpiente a la que le habían quitado la cabeza estirarse y contraerse por todos lados. Quisimos intervenir y ayudar al señor, pero no pudimos. ¿Por qué se lo preguntarán ustedes? En primera, era porque nuestro cuerpo no se movía. Ninguno de los ahí presentes se movía un solo centímetro. Era como si estuviéramos congelados o paralizados. Estoy completamente seguro que el causante de ello era aquella cosa que estaba con don Javier. Sobre el señor se podía ver una clase de sombra o espectro de color negro que estaba apretando el cuello del hombre. Eso no tenía una forma definida, solo era una bruma negra que envolvía su bruma alrededor de su cuello hasta asfixiarlo.
El señor dejó de sacar espuma de su boca y sus ojos se volvieron completamente blancos. Fue ahí que don Javier ya no estaba más en este mundo. Casi de inmediato, y así como el señor Javier dejó de respirar, esa bruma negra se desapareció. No es necesario que explique qué pasó esa noche. Todos lo sabemos. Así como lo dijo él, ellos no olvidan, no cancelan, no terminan, solo guardan las deudas pendientes. Y don Javier lo comprobó esa noche. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.